11 de abril del 2021, día de elecciones en el Perú. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a tratar un tema que es muy importante, no solamente para la nación, sino para la iglesia. Dios estableció autoridades, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nosotros queremos también, Señor, en este día, orar por nuestra nación, Padre, darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros y pedirte, Señor, sabiduría, Padre, para nuestros gobernantes. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema entonces para hoy día es: Dios estableció autoridades. Realmente Dios estableció tres instituciones: el matrimonio, que luego es la base para una familia sana; la iglesia, la segunda institución; y el gobierno humano. Hoy domingo 11, a propósito de las elecciones en el Perú, recordemos todos la enseñanza de la palabra de Dios respecto a nuestras autoridades. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y nosotros tenemos que ser obedientes a esa palabra. Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículos 1 y 2: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es palabra fiel y verdadera. Y la iglesia, como ya todos sabemos, es la columna y baluarte de la verdad. Esta es la verdad de cómo debe vivir el cristiano respecto a sus gobiernos, respecto a la sociedad en que vive. Pero comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y la palabra someterse es aceptar una persona, por supuesto, la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Porque lo contrario sería, hermanos, anarquía. Y la anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental de un Estado. Y eso nos trae también a la memoria lo que dice Jueces 17:6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nosotros no queremos eso para nuestra nación. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, tenemos que orar por nuestros gobernantes, como vamos a ver a continuación. Entonces, no queremos que nuestro país viva en una anarquía, y en muchos aspectos estaríamos camino a eso. Pero la Iglesia no puede estar de acuerdo jamás con esa situación, porque un gobierno malo es mejor que no tener un gobierno, que es la anarquía. Entonces, tenemos que orar para que nuestros gobernantes sean hombres temerosos de Dios, hombres que actúen como nuestro Señor Jesucristo. Y algunos podrían pensar: pero ese es mucho pedir, pero podemos aspirar a eso si es que nuestro pueblo ora permanentemente por sus autoridades. Independientemente de cuál sea nuestra simpatías por tal o cual candidato. Pero dice la palabra que quien se opone a la autoridad, ¿no?, resiste a lo establecido por Dios. Y hemos comenzado diciendo que Dios estableció autoridades. Es que Dios es un Dios de orden. Y
una estructura de gobierno le da orden a un país. Entonces no podemos vivir en una anarquía. Y el Señor Jesús le habló a Pilato acerca de la autoridad. Veamos en Juan 19, versículos 10 y 11. Vamos a leer desde el versículo 10 o 7, perdón. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato le habló al Señor de su autoridad. El Señor le revela que la autoridad viene de arriba. Entonces, por tanto, nuestras autoridades que han recibido esa responsabilidad con autoridad darán cuenta a Dios. Pero veamos qué es lo que dice el apóstol Pedro respecto a la autoridad de nuestros gobernantes. Vamos a ver en Primera de Pedro 2:13. Dice la palabra de Dios: por causa del Señor, o sea, nosotros somos cristianos, nosotros somos de Cristo, el Señor es el Señor de nuestra vida. Y dice que por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, si somos cristianos, por causa del Señor, nos debemos someter a toda institución humana. Pero siempre habrá límites, hermanos. Y vamos a ver cuáles son esos límites. Porque vamos a verlo en Hechos, capítulo 4. Versículo 18 al 19. Dice: y llamándolos, estamos hablando de Pedro y Juan, después que habían sanado a ese paralítico en la puerta de la Hermosa, y los estaban intimidando para que no siguieran predicando ese nombre. Entonces, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y no solamente tenemos esa cita, podemos seguir viendo otra en Hechos 5, versículo 29. Por lo mismo, por predicar el Evangelio, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, podemos leer desde el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hermanos. Pero otra cosa diferente es simplemente decidir no obedecer a nadie, y eso los cristianos no hacemos. Sabemos las cosas que vienen, hermanos. Sabemos que se tejen muchas cosas para llevar al mundo a una situación sin Dios. Sabemos eso. Pero nuestro llamado es a predicar el Evangelio, a predicar la verdad del Evangelio de la gracia. Pero como hemos visto también, si llegara un momento en que nos
nos prohibieran predicar, lógicamente, eso no vamos a obedecer. Cuando pretendan prohibir que hablemos del Evangelio de Jesús, será otro tema, hermanos. Pero veamos qué es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Es una cita bastante conocida, con mucha frecuencia se cita, porque es una exhortación para orar por todos los hombres y por nuestros gobernantes también. Pero, ¿qué cosa es una exhortación? Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Nada más, vamos a ver. O del 1 al 4 mejor. Entonces, exhortación es una advertencia o aviso con que se intenta persuadir, es decir, convencer a alguien de que se haga o se deje de hacer algo. Y comienza la escritura diciendo, exhorto ante todo. Y ese ante todo indica que lo que se dice a continuación es o se considera lo más importante del tema del cual se está hablando. Y el contexto es la oración y la oración de intercesión. Y esa oración de intercesión abarca a nuestros gobernantes. Es más, tenemos que orar permanentemente por ellos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros no tenemos reyes. La escritura dice por los reyes. Pero tenemos presidente, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos autoridades militares, autoridades judiciales, tenemos una variedad de autoridades a las que nosotros tenemos que someternos. Eso es lo que dice la palabra. Y todo lo que dice o hace Dios siempre es con un propósito. Y cuando nos dice la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ahí viene el propósito a continuación, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que vamos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Nuestro cristianismo, hermanos. Nuestro cristianismo. Ya llegará un momento seguramente, porque está escrito, en que vamos a pasar por situaciones mucho más difíciles, pero el Señor está con nosotros. No es un trabajo nuestro, no vamos por cuenta y riesgo de nosotros. Tenemos un llamado, hemos sido preparados, capacitados, equipados y enviados. Y el que nos ha enviado nos respalda. Así que, pero hay un propósito, hermanos. El propósito es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta es una oración de intercesión, despojada de todo egoísmo, porque en otro tiempo nosotros orábamos por nosotros nada más, pero hemos aprendido a orar por intercesión, por otros. Y esto dice la Escritura, que es bueno y agradable delante de Dios, porque quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esa es la exhortación de la palabra, pero yo en este día también los quiero exhortar que como cristianos nuestro voto debe ser consciente y responsable. Y también hacemos una reflexión, que salga quien salga elegido,
como cristianos debemos respaldar a nuestros gobernantes, no solamente con nuestras oraciones, sino con nuestras actitudes, sabiendo que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y podemos encontrar otras citas, por ejemplo la de Tito 3:1, cuando dice el apóstol Pablo, le dice a su discípulo Tito, le dice, recuérdales, Tito es un joven pastor, y Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y lógicamente ya hemos leído esa cita de Hechos 4, 18, 19, ¿no? Que hay límites también cuando estamos frente a autoridades que están de espaldas a la voluntad de Dios, que es más, que en determinados momentos, y hemos visto en muchos países, persiguen a los cristianos, ¿no es cierto? Como vimos en Hechos 4, 18, 19, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a los miembros del concilio judío, que estaban en contra de la predicación de Pedro y Juan, porque estaban predicando el nombre de Jesús, y Pedro y Juan le contestan, ¿no? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en Hechos 5:29 también responde Pedro, en el concilio también, y los apóstoles, Pedro y Juan, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le dice y hace poco citaron esta cita para argumentar ciertas cosas que la iglesia tiene que hacer, ¿no? O sea, nosotros no hemos sido llamados a ser políticos ni agentes políticos. Nuestro llamado es bien claro, hemos sido llamados a pastorear las ovejas del Señor. Hemos sido llamados a amar y a servir a nuestro Señor. Pero somos ciudadanos de esta nación y tenemos también responsabilidades, obligaciones y derechos. Pero Pablo le recuerda a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y iglesia somos todos. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, no nos afanemos. Hagamos lo que nos ha mandado hacer. No nos preocupemos mucho por situaciones que sabemos que en determinado momento se van a cumplir. Pero el Señor está con nosotros y tenemos que vivir confiados. Pero en este día, lo que tenemos que hacer es, luego de haber tomado una decisión, me gusta lo que escribe Pablo a la iglesia de Colosas cuando dice en Colosenses 3:17, si no me equivoco, vamos a ver Colosenses 3:17. ¿Sí? Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, vamos a votar, pero vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, hagamos lo que nos han mandado hacer. En el seno de nuestra iglesia podemos
ah, ni siquiera en la iglesia, porque pueden haber criterios diferentes. En nuestra familia, en el seno de nuestro hogar, podemos discutir algunos aspectos sobre estos candidatos, sobre sus líneas políticas que tienen, sobre algunas cosas que hablan sin conocer al Dios de la gloria. Pero sobre todo nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ser luz en este mundo y sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ese ministerio al cual tú nos has llamado, un ministerio de reconciliación, como si tú rogaras a través nuestro que el mundo se reconcilie contigo. Hoy, Padre, queremos orar por nuestra nación en este día en que se deciden muchas cosas, Padre. Padre, que la gracia, Señor, se manifieste en todos los peruanos. Una gracia delante tuya, Padre, pero también delante de los hombres, Papito. Señor, oramos por nuestra nación y te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que tu misericordia esté con esa nación, tu gracia, Señor, con los gobernantes. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un día especial y tenemos deberes que cumplir como ciudadanos, pero el principal deber, la principal actitud que tenemos que tener es una actitud de obediencia a la palabra de Dios y de acción de gracias, porque Él guarda nuestra vida. Que tengan un domingo glorioso y nos vemos en el siguiente mensaje.